Capítulo sexto: El amor consciente en la educación nacional. Los escarmientos de la ignorancia trajeron como lógica consecuencia matar la ignorancia. Cuando el pueblo ha visto que la ignorancia lo hacía bruto y esclavo de los falaces, quiso ilustrarse, educarse y bastarse a sí mismo en el conocimiento de las cosas de la vida. En este conocimiento, el pueblo requiere que los que han de dirigir las cosas públicas sean sabios doctores, pues ha comprendido el pueblo que no es posible, como dice el refrán, tocar las campanas y estar en la procesión. Es decir, que sabe el pueblo que no puede estar en el trabajo manual agrícola, industrial o comercial y dedicarse al estudio de la técnica y economía de cada uno de los oficios, artes y ciencias, y entonces, tácitamente, pero impuesto por la ley dominadora, el productor trabaja en la producción para alimentar y darle cuantos medios y emolumentos el hombre de ciencia y el de gobierno necesitan. Que existe este convenio tácito para las materias o cuerpos hombre, es sabido y descubierto por sus propios espíritus, porque cada uno se lo ha escrito en su destino y nadie lo puede negar, ni aun dudar. Si se atiene a las organizaciones conscientes existentes en cada pueblo, aun sin leyes escritas, entonces, cualquiera que rompa o desequilibre esa armonía, ese contrario tácito, se opone, o por lo menos causa trastornos en la marcha y economía del orden de las cosas, y es culpable de usurpación y defraudación al común del progreso, y afectará más directamente al oficio, arte, industria o carrera, que esté afectada por la acción de una ley. Las carreras, como los oficios y las artes, no serán bien servidas ni provechosas al común de la sociedad, si los profesionales no las eligieron por vocación y sí por un modo de vivir. Cuando la carrera, arte u oficio, sea tomado por medio de vida, sin tener primero el interés del amor al arte o carrera, ésta nada progresará por ese profesional y corre peligro de estancar esa ciencia. Esto, sin embargo, ha sido lo corriente y ha sido la culpa de las universidades, que dan títulos y aún exigen un juramento profesional, prohibiendo, además, el ejercicio de un conocimiento a quien no haya cursado allí, lo cual es dogmatizar la ciencia y sujetarla a que camine con paso de tortuga, si no es posible de cangrejo. Parece que tuvieran miedo de que la ciencia se acabe. No queremos decir que al elegir la carrera, no se tenga en cuenta que es de ella que ha de cubrir el hombre sus necesidades, lo mismo que el agricultor de los frutos del campo, pero si decimos que no ha de ser primero el pensamiento explotador de la ciencia, sino la vocación a la ciencia y profesión, que las necesidades de la vida. Sabe la ciencia misma que tiene que alimentar de pan a sus sacerdotes, que tal debe ser el hombre en cada ciencia, arte y profesión. Cuando un profesional, en cualquiera de los oficios y ocupaciones de la vida, lo es por vocación, ya veréis en él el sacrificado, al consciente, al que quiere, al que ama la profesión y la ensalza y la embellece. No le preocupa el producto pecuniario, ni los aplausos del mundo inconsciente. Cuando un profesional, en cualquiera de los oficios y ocupaciones de la vida, lo es por conveniencia, por amor explotativo del título, lo veréis orgulloso y hasta supremático y desvergonzado, y vende hasta el saludo. A éste le importa el aplauso de los inconscientes y no admite la crítica de los conscientes, a los que apostrofa con patadas, o retándolos a duelo. Este se hace respetar, el otro es respetado. El que tomó carrera por vocación, fue a la universidad para aprender la mecánica de la ciencia, pero la ciencia la saca de sí mismo, de la naturaleza. El que tomó carrera por amor a la explotación, hace de la mecánica la ciencia y roba a hurtadillas a los estoicos que descubren y no se apropian, y éste lo hace suyo, hasta patentándolo. No es raro ver a verdaderos mártires abnegados, en cuchitriles y destartalados consultorios, en tanto que el explotador abre su mentido centro científico, en palacios y con boato provocador de la misma ciencia.
Que no vaya el pobre allí a procurar lo que necesite, allí se llama con lo único que puede hacerle oír, con dinero. El sentimiento no tiene allí asiento. Es ese profesional, un verdadero inconsciente. Están ya retratados los dos hombres, el consciente y el inconsciente, o el que toma la profesión por vocación y el que la toma por modus vivendi. El juicio corresponde al pueblo en su crítica muda o acaso mordaz, pero sobre todos, la misma ciencia juzgará inflexiblemente, entregando sus secretos sagrados al humilde y estoico de vocación. Pero el amor consciente a la educación nacional, lo demuestra el pueblo, imponiendo al fin su querer a los fantasiosos y obligando a los que mantiene a elevar la educación, unas veces formando el vacío al mistificador o traidor y otras aplaudiendo al que más lo educa. Hay también casos muy injustos en el pueblo, sosteniendo en el candelero verdaderas nulidades y abatiendo los números de valor, pero son casos psicológicos ocasionales que hay que buscar sus causas, en reconditeces que aún no había penetrado el pueblo y ni acaso el estoico abnegado de la ciencia por vocación. Nosotros nos hemos esforzado en buscar las causas de esos estados psicológicos ocasionales de los pueblos y lo dejamos expuesto en nuestra filosofía y muchos otros libros ya citados. Pero recordaremos que solo los prejuicios de religión y atavismos sociales son la causa, y dicho en una sola causa, de esos estados de verdadera inconsciencia. La plaga de vagos y holgazanes, dedicados exclusivamente al culto irracional de los dioses, no ha podido por menos para sostenerse que amparar a otra no menor cantidad de improductores. Y como han tenido en su mano las religiones, todos los medios y fuerzas de la magia o ciencias ocultas, forman, aunque no lo parezca, en muchas ocasiones un solo cuerpo, la religión. Y los hombres de la ciencia, pero jamás pudieron conseguir promiscuar la ciencia y la religión. En nuestro primer rayo de luz, hemos sido todo lo extensos que merece el asunto ciencia y religión en su incompatibilidad y allí os remitimos para este punto trascendental. Sí, la psicología ocasional del pueblo, nos la ha retratado de una sola vez el calumniado y no comprendido Pilatos, cuando aseguró a María, Madre de Jesús, estoy al corriente de las prédicas de Jesús, con cuya doctrina estoy conforme, os aseguro que no ha faltado a las leyes del imperio, y si me llega a mí, no le sentenciaré, pero todo lo temo del pueblo, porque este es del último que le habla. Y bien, no necesita comentario ese acerto, probado está en miles de casos históricos esa gran verdad de Pilatos. Hemos visto a menudo a un pueblo detestar a un hombre aclamado ayer. Si eso fuera a causa de haber visto el pueblo equívoco, lo tendríamos que ponderar como caso de conciencia. Pero ¿acaso no hemos visto vituperar a un hombre verdaderamente sabio y tenerlo en el ostracismo más criminal, por su estado o condición humilde y llevar al poder o mantenerlo siendo un inútil y más que inútil, al traidor y verdugo del mismo pueblo? He referido la historia del grande e invencible Antulio, que como el austero Sócrates, sucumben al odio de los fatuos llamados sabios. Conocéis el caso de Galileo y millones más en la historia, en que el pueblo consiente con su silencio, o lo pide inconscientemente y sugerido por los falaces, la anulación, el destierro y la muerte de los que le dan luz y ciencia, pero que su austeridad sublevó a los encastillados supremáticos, civiles y religiosos, a los de carrera sin vocación, a los detractores de la ciencia y estos, le hablaron y sugestionaron al pueblo con los nombres de Dios y patria y las costumbres de sus antepasados, destruidas por el pensador racional. ¿Sabéis cuánto pesa el prejuicio entre la ignorancia y cómo dominan los atavismos? Y todo esto es explotado por la falacia, para sublevar al pueblo y volverlo en contra del que antes aplaudía, pero inconsciente también, porque no le había llegado la baba venenosa de su propio enemigo, dominador por el fraude, el engaño y la mentira, en la que habían educado al trabajador.
hasta que esos sacrificados han logrado despertar en el pueblo una semiconciencia saludable, para que pueda pensar en su condición de esclavo sin valor. Han sucedido por miles los casos especiales de esa psicología ocasional, que ha causado desastres inconmensurables en todas las naciones, pero que también han sido saludables lecciones que el espíritu copia y cada vez más iluminado en su experiencia, lo inspira a sus cuerpos hasta llegar a formar atmósfera regeneradora de la dignidad humana, haciéndose consciente de su propia educación nacional, en la que luego verá una barrera que le estorba, porque necesita más expansión. No cupo el amor del hombre y su acción en el pequeño círculo del hogar y necesitó la ciudad. La ciudad le pareció más tarde una cárcel penosa y buscó la federación de la otra ciudad, hasta formar la región o patria chica. Su deseo no pudo satisfacerse en la región y formó la nación, en la que puso toda su conciencia para educarse en todo cuanto encierra el ya vasto horizonte, pero que tiene barreras y al hombre le estorban y las quita. Pero hete aquí otro caso especial de psicología magnética que nos prueba: el amor consciente a la educación nacional es lo más antipatriótico que pensar se puede, y sin embargo, inconscientemente, se nos impone ese antipatriotismo por los mismos patriotas, y sobre todo, por las mismas ciencias. Expliquemos este hecho trascendental, que bien lo merece un punto ético comunista, al que somos arrastrados inconscientemente por nuestro estado consciente de educación nacional. Sí, se nos impone la educación nacional, exigiéndonos que sustentemos el amor a todas las cosas de la nación, y esto sucede en unas y otras naciones, como sucedió en unas y otras regiones, por cuyo amor expansivo hemos formado la nación ética e idiosincrática. La causa es metafísica y espiritual, pero que aquí nos basta para explicar este caso la simplicidad de las ciencias, matemáticamente hablando. En efecto, las ciencias son en todas las naciones las mismas y hasta se da el caso superabundante de comunismo en que el ruso e hindú, el chino y el japonés, el europeo y el africano, el asiático como el americano, pueden hablar y tener diferentes idiomas y caracteres caligráficos, pero en tocando a los números, no pueden tener más que los mismos números, en valor y estructura. Esto, que ha debido poner en cuidado a las religiones y sus dioses, no han podido, sin embargo, crear otros números, ni cambiar sus valores. ¿Por qué es así? Pues porque los números son el resultado múltiple de la sabiduría procedente de la unidad. Por esto todo lo dominan los números, ya que sus ecuaciones son inflexibles y dicen la misma cosa en francés, en italiano, en español, en chino, en ruso, en inglés, como en toda la jerga de idiomas, que al fin también son reducidos a un solo idioma como todos los números son hijos y parte integral del uno. La fuerza magnética de los números solo algunos viejos magos la llegaron a comprender, pero no a dominar, aunque usaran de su fuerza, pero quedando ellos mismos sujetos y dependientes de los mismos números y su magnetismo.